Bueno, pues en esta parte de la demostración lo que pretendo es mostraros qué es CanecoBT. Para muchos de vosotros que estáis hoy conectados no conocéis este programa, con lo cual voy a presentaros las características principales y luego haré una demostración dentro del programa, un paseo por el programa. Después de esto, exportaré un proyecto ya hecho hacia Sea Electrical y pasaré el control a mi compañero Pablo Nebreda para que os muestre los resultados dentro de Sea Electrical. Entonces, vamos allá a la presentación. ¿Qué es CanecoBT? Bueno, pues es un software de cálculo y diseño de instalaciones eléctricas en baja tensión. Es un software que realiza el esquema unifilar y lo calcula en base a... vamos a ver si pasa esto ahora. En base a 17 normas eléctricas, es decir, cuando abrimos un proyecto vamos a elegir con qué norma trabajar desde el principio y podremos elegir desde el reglamento electrotécnico de baja tensión vigente hasta 17 normas, la francesa, la british, la alemana, la internacional y un listado hasta 17 que podéis ver en nuestra página web de Alpi. CanecoBT también trabaja en base a catálogos multifabricante. Elegiremos los catálogos, el o los catálogos que necesitemos en nuestro proyecto y Caneco se encargará de proponer un listado de aparamenta, protecciones, bueno, para que podáis elegir la que más os convenga. Siempre cumplirán con la norma y con las especificaciones que hayáis indicado en el circuito. Con CanecoBT se puede trabajar en español y podemos imprimir hasta en 10 idiomas. Entonces podemos trabajar en español, imprimir en francés, en inglés, en alemán. Disponemos también del catalán y bueno, pues así con 10 idiomas. Tenemos conexión con AutoCAD y Revit, gracias a nuestros plugins Caneco Implantación para AutoCAD y Caneco BIM para Revit, con lo cual podemos intercambiar información con Autodesk. Tenemos comunicación con Rhapsody, lo vimos en un webinar hace un mes más o menos. Y por último, tenemos conexión con Sea Electrical, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, os voy a mostrar ahora, voy a hacer una pequeña demo de CanecoBT y luego veremos qué ocurre en Sea Electrical. Abro CanecoBT. Y lo primero que voy a hacer es abrir un proyectito nuevo. Y según abrimos el proyecto, lo primero que pide el programa es elegir el o los catálogos que necesitaremos para el proyecto. Entonces, está desglosado por grupos de interruptores, asociaciones de protecciones, fusibles, etc. Si tomo el primer ejemplo, en la primera parte, interruptores automáticos, los desglosa también, a su vez, en los caja moldeada, bastidor abierto, los modulares, los motores o sin térmico. Si necesito cambiar el catálogo, ahora mismo tengo Schneider 2020, si necesito cambiarlo, tengo la posibilidad de acceder a un listado de marcas de fabricante que están organizados por la marca, por el país y por el año. Disponemos de catálogos desde 1990, pues porque empezaron a crearse desde ese momento y bueno, nos podría servir si estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos de verificación más hacia estos tiempos, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí un listado amplio de catálogos. Desde ABB, Beticino, General Electric, Hager, Legrand, Schneider, Siemens, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos allá. Si, por ejemplo, que es la pregunta que me podéis hacer, en un circuito concreto no tengo el catálogo Schneider, ¿lo podré cambiar? Sí, lo podréis cambiar a otra marca de fabricante si es necesario. También disponemos de los tipos de cable según las normas UNE. Entonces podemos decidir con qué tipo de aislamiento de cable vamos a trabajar de manera general. Si luego hay que cambiar, igual se puede cambiar en cada circuito al que queramos. Válido. Y el siguiente paso es elegir el suministro. CanecoBT trabaja siempre a partir de un suministro, ya sea un transformador, grupo, cuadros por IK o RX, que sería por impedancias y reactancias,
y también tenemos un módulo corriente continua. Vamos a elegir un transformador y vamos a indicar un consumo cualquiera. Podemos instalar hasta 6 transformadores en paralelo de la misma potencia y podemos decidir cómo van a trabajar, mínimos y máximos. Esto influirá al final en las corrientes de cortocircuito, con lo cual influirá también en el poder de corte de las protecciones. Un poquitín más abajo elegiremos la norma. Como os comenté, tenemos 17 normas. Ahora mismo por defecto tengo el reglamento electrotécnico de baja tensión, la última norma, la última actualización, pero aquí tenéis todas las demás. Frecuencia 50-60 Hz y tenemos aquí la zona del régimen de neutro. Tenemos todos los regímenes de neutro, el TT con el IT con o sin neutro y el TNC, TNS. Un poquitín más abajo tenemos la zona de la acometida. La acometida es la conexión entre el secundario del transformador y el cuadro general de baja tensión. Por defecto 10 metros, podemos cambiarlo. Elegiremos el tipo de cable. Tenemos varios tipos, hasta canalización prefabricada. El tipo de aislamiento. El modo de instalación. Tenemos los modos de instalación, que los podemos ver desde un menú ayuda, según la HD 60364. Y bueno, pues luego también tenemos la posibilidad de trabajar con ciertos coeficientes de temperatura, de proximidad y demás. En el cuadro voy a instalar un caja moldeada para poder acceder a los catálogos. Al calcular, Caneco me propone una serie de protecciones magnetotérmicas que cumplirán con la norma y con lo que le hayamos solicitado al programa. Entonces, si quiero saber algo más sobre las protecciones magnetotérmicas, tengo la posibilidad de mirar aquí abajo. Entonces, vería las regulaciones de cortocircuito y térmicas y el poder de corte, o ya directamente puedo acceder a la ficha. Y en la ficha pues hay una serie de datos que el fabricante nos ha facilitado y que nosotros os podemos mostrar aquí. Y que van a influir en los cálculos, claro. Entonces, bueno, elijo la primera protección y valido. Al calcular, Caneco ya propone pues, el Micrologic 2.0, 800 amperios en este caso, con 3 polos, 3 disparos. Además, en el suministro tengo también, Caneco ha elegido la sección del cable. Podemos modificar la sección y si esa sección no fuera conforme, Caneco nos lo indicará en la zona de la derecha, que es donde están los resultados de cálculo. Ahora el circuito es conforme, pues si no lo fuera, nos lo indicaría en rojo. Vamos a validar. Aquí tenemos el índice de revisión. Entonces, bueno, pues la fecha, el asunto del proyecto, quién lo ha dibujado, comprobado y aprobado. Y validamos. Y ya estamos dentro de la zona de dibujo. Entonces, tenemos varias vistas en Caneco. Tenemos una vista general, que sería esta, y luego tenemos otro par de vistas. Una que se mostraría con la guitarra mítica, con los resultados de cálculo, y luego otra tipo Excel. Lado derecho, ¿qué tenemos? Los resultados de cálculo. Donde yo seleccione en mi zona de dibujo, donde seleccione con el ratón, habrá un tipo de resultado, el que le afecte en ese punto. En la zona derecha tenemos bibliotecas, clases de circuito, bloques de circuito y demás. Hoy vamos a ver una forma de dibujar, que es la que más utilizo, y sería desde este punto. Vamos a ver lo que tenemos. Pues tenemos 10 tipos de circuitos estándar o clases de circuito, que sería la protección, cable y receptor. Tenemos motores, tomas de corriente, alumbrado, calefacción y demás. Y luego tenemos también algunas clases un poquitín más trabajadas, como por ejemplo pues, los esquemas de la recarga de vehículo eléctrico y tenemos tipos de motores, pues por ejemplo, protegidos de una manera diferente, por un automático magnetotérmico, por ejemplo, tenemos motores con arrancador, con variador y demás. Entonces vamos a crear 3 cuadros. Como veis, se hace de una manera muy rápida.
Y aguas abajo voy a crear unos circuitillos. Por ejemplo, voy a poner 3 motores. Aquí voy a poner un par de tomas de corriente. Y una tercera, que es una novedad en Caneco BT 2022, que sería pues la recarga del vehículo eléctrico. En este caso voy a poner uno trifásico. Ahora os mostraré el tipo de tomas que propone esta clase de circuito. Y a la derecha pues voy a poner, por ejemplo, alumbrado. Ya tenemos hecho un esquema rápido, un proyectito rápido, y ahora queremos calcularlo. Para calcularlo habrá que insertar datos. Hay varias maneras. La primera que os voy a mostrar es directamente desde esta vista unifilar general, doble clic sobre el circuito y accedemos a la ficha de ese circuito. Todas las fichas son iguales o muy parecidas, desglosadas entre el circuito, de dónde cuelga ese circuito, la protección y sus parámetros de regulación, el cable, los coeficientes y la sección aparecerá, y luego el consumo con la caída de tensión máxima permitida en ese circuito. Para que se vea algo tengo que indicar algunos datos, como por ejemplo el consumo, voy a poner 100 amperios y una longitud, 15 metros. Calculo. Y bueno, al calcular tenemos aquí abajo pues, pequeños textos que nos ayudarán a mejorar nuestro proyecto, o si hay un error nos dirá, pues tienes tal error con tal código, y podremos acceder a un menú ayuda para leer un poco más sobre ese error y a lo mejor que nos pueda ayudar a encontrar la solución a este circuito erróneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, he puesto en esta ficha una intensidad, un consumo, vamos, y una longitud. Y he calculado. ¿Qué podemos ver? Vemos que tenemos una sección de cable en base a un modo de instalación, la euroclase, el tipo de aislamiento y su longitud, y los coeficientes de temperatura, proximidad y complementarios, que son para riesgos solares, por ejemplo, y incendio y explosión. Nos propone una sección, podemos modificarla e igual que antes os comentaba, si la sección no es suficiente, nos lo indicará aquí a la derecha que no lo es y podréis modificarla. Con lo cual Caneco os ayudará bastante a encontrar la solución. Un poquitín más arriba tenemos las protecciones. Por defecto Caneco ha elegido la primera protección de la lista, porque siempre busca la protección más económica. Si queremos modificarla, accedemos a los 3 puntitos y desde este listado elegimos otra. Por ejemplo, pues, voy a elegir un Micrologic 2.2. Pulso OK, calculo y ya lo tengo. Esta es una forma de calcular un circuito. Otra manera, cuando ya tenemos muchos circuitos que calcular, es acceder directamente a la vista tipo tabla, que es como Excel. La vista nos muestra por partes el esquema unifilar. Entonces tenemos el CGBT, del cual cuelgan 3 cuadros. En el CG1 tenemos esos 3 motores. Puedo indicar un consumo desde un listado, por ejemplo aquí, o directamente a mano. Os digo pues 10 amperios o 3000 vatios. Puedo utilizar varias unidades de cálculo. Luego en el CG2 pues tenía 2 tomas de corriente, una con 16 amperios, otra con 300 voltiamperios, por ejemplo, y esta última, que es el IRV, o sea, los puntos de recarga, pues voy a elegir en base a una lista. Esto es una novedad de Caneco que nos propone ahora los F-Link Wallbox de Schneider, pero también tenemos el catálogo más actualizado de Legrand. Elijo el primero de 11 kilovatios y lo incluyo dentro de esta casilla, de esta celda. Por último, vámonos al alumbrado y voy a elegir, por ejemplo, 10 amperios y como esto es parecido a Excel, se puede arrastrar el resultado para no tener que pues hacerlo tantas veces. Arrastramos y ya está. Tenemos muchos más parámetros posibles de modificación y podemos exportar estos datos a un Excel. Vuelvo a mi lista. Ahora quiero calcular mis cuadros, quiero dimensionar mis cuadros. Este lo dimensioné automáticamente,
pero estos dos quiero calcularlos en base a un balance de potencias. Pues para ello voy a hacer un cálculo general y voy a solicitar al programa que me calcule también el balance de potencias y equilibrado de fase. Calculamos y ya tenemos aquí el balance de potencias. Ajusto las potencias, puedo darle un margen de reserva si quiero y calculo. Y ya estaría calculado el proyecto. Así, bueno, una demostración siempre es muy fácil. Algunos de vosotros ya habéis trabajado en CanecoBT y sabéis que, bueno, pues a veces no es tan sencillo. Pero, lógicamente, este programa os va a ayudar muchísimo. Si tenéis un poquito de conocimiento eléctrico, os va a ayudar muchísimo a avanzar y a hacer proyectos bastante complicados, con menos conocimiento del que pensáis. Entonces, este programa permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, permite realizar estudios de selectividad. Otra novedad en CanecoBT es ver la selectividad mediante un código de colores. El verde sería selectividad total, el naranja sería parcial y roja sería nula. Entonces, selecciono mediante un código de colores y veo que aquí tengo una selectividad. Si quiero ver que es nula, selecciono el circuito y veo aquí a la derecha que nos indica que la selectividad es nula. Y estas serían selectividades parciales. Además de ver los tipos de selectividad, también podemos acceder, por ejemplo, a las curvas. Bueno, en este caso, podemos acceder aquí y podríamos ver las curvas, podríamos copiarlas y pegarlas en otros puntos para poder realizar esos estudios de selectividad. Pero esto lo veremos en otra demostración. Bien, para enfocarnos un poco en el import-export entre CanecoBT y SI Electrical, lo que voy a hacer ahora es exportar todos estos datos hacia SI Electrical. Para ello, simplemente tenemos que ir a Archivo, Importar, Exportar, y desde este punto, en la versión CanecoBT 2022, tenemos la manera de exportar a SI Electrical. Elegimos dónde queremos exportar ese fichero, que es un XML, operación completada, y solo habría que recoger ese fichero y abrirlo dentro de SI Electrical. Pero esta parte se la dejo a nuestro compañero Pablo Nebreda. Muchas gracias, Máximo. Pues fenomenal. Si os parece, podemos pasar a ver la parte más asociada a SI Electrical. Entonces, mirad, voy a compartir mi pantalla. Ok. Y os voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación de lo que es la parte de GESAO, la parte de SI Electrical, la gama de productos SI, ¿de acuerdo? Veis mi pantalla, ¿verdad? Confirmadme, por favor, que veis alguno de vosotros veis mi pantalla. Sí. Ok, fenomenal. Entonces, mirad, la cuestión es bien sencilla. Como bien nos comentábamos al principio de este webinar, tenemos ahora mismo una gran capacidad de comunicación entre diferentes herramientas, diferentes software y soluciones que desde hace algún tiempo, pues, como desarrolladores independientes, cada uno de nosotros, pues, trabajamos de manera aislada, pero que desde la vista o el punto de sinergias que estamos planteando desde el grupo Schneider, pues ahora permite que tengamos esa capacidad de comunicación. La parte, digamos, de GESAO Group viene enfocada como desarrollador de software con más de 35 años de experiencia en el mercado. Nosotros desarrollamos software enfocados a un único campo de acción, que es el diseño eléctrico y la fabricación eléctrica. Y dentro de estos dominios, pues podemos estar hablando desde lo que es la parte de diseño eléctrico a, pues, esos diseños de sistemas, gestión de datos, comunicación, integración con otras herramientas, como es el caso de hoy, pero también, por supuesto, la fabricación eléctrica. Siempre viéndolo desde un punto de vista global. ¿Por qué? Porque en nuestro negocio es muy importante tener en cuenta que las herramientas no deben ser solo herramientas que podamos trabajar o utilizar en un ámbito, digamos, propio de nuestra empresa o negocio, sino que también debe ser una herramienta que con la que podamos dialogar con otras empresas, en otros sectores, en otros mercados incluso. Entonces, es muy importante tener una presencia, en nuestro caso, con nuestros productos, una amplia presencia y cobertura geográfica en diferentes países. En realidad podemos decir que es a nivel mundial. Y esta visión es también muy importante que la tengamos clara desde el punto de vista del ecosistema o la clientela o todas aquellas empresas que trabajan
con nuestros productos. A finales del año pasado podríamos estar hablando ya más de 45.200 clientes y más de 98.250 licencias comercializadas a nivel global. Es importantísimo también que tengáis muy presente que la innovación, el I+D, es uno de los pilares claves en el desarrollo de cualquier software, cualquier producto. La tecnología avanza gracias a qué? Pues a esas inversiones en las cuales invertimos nosotros o digamos que hacemos ese desembolso de más del 25% de los ingresos que recibimos a lo largo del año, pues los reinvertimos en nuestro I+D. Hay un potente equipo de desarrollo y investigación asociado pues a esas novedades de productos y siempre hay que tenerlo en cuenta y esto es algo clave dentro de nuestro negocio y es la idea de que todos estos desarrollos son para mejorar las tecnologías de hoy, pero también del mañana. Cuando hablamos del mañana, del futuro, pues 3D, BIM, todo lo que serían las aplicaciones en la nube, etcétera, etcétera. Para ello, nosotros contamos con una serie de herramientas, una serie de packages, todos ellos enfocados dentro de lo que es la gama de productos sí, que ahora os explicaré más en detalle, pero que nos permite dar una cobertura, una solución a cada una de las necesidades del mercado. Y sobre todo también con la idea de tener una gama de servicios que nos permitan no solo desarrollar el software, sino formar a nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestras empresas, mantener esas herramientas y esos productos dentro de las empresas, desarrollar o personalizar según las necesidades de cada cliente, pues integraciones específicas e incluso tener pues consultorías específicas para poder hacer desarrollos esquemáticos o desarrollos de negocio específicos. Todo esto siempre viéndolo desde el punto de vista de una tecnología que debe de acompañar al cliente final en su proyecto, en su instalación, en su desarrollo a nivel de las instalaciones eléctricas. Os hablaba antes de la idea de la gama de productos sí. Esta gama de productos sí, Software for Electrical Engineering, está pensada y concebida para ofrecer una solución completa tanto para la creación, la modificación, el mantenimiento o el cálculo de proyectos o instalaciones eléctricas. La idea es bien sencilla, que podamos ir desde no solo lo que concebimos como el diseño de esquemas eléctricos, esos diagramas de conexionado, los planos de cableado, etcétera, etcétera, sino que podamos llegar hasta la última fase de fabricación y manufactura de esas envolventes, armarios o paneles, que es, por explicarlo de alguna manera sencilla, el resultado final de todo proyecto, de toda instalación. Evidentemente, para llegar desde el diseño de los esquemas hasta la fabricación, vamos a poder seleccionar dentro de los catálogos de materiales todas esas referencias comerciales de fabricantes, multifabricantes, es decir, de todos los fabricantes que hay en el mercado, pues aquellos productos que necesitamos para las instalaciones y, ¿por qué no?, si lo deseamos, generar el modelo digital, lo que sería el gemelo de nuestra envolvente, de nuestro armario, bien sea en 2D o en 3D. Toda la gama de productos sí está enfocada con esa finalidad e independientemente de si el diseño al que vamos a enfocar nuestro proyecto o nuestra instalación es multifilar, unifilar, si tiene o no tiene autómatas, PLCs, si está enfocado a máquinas de procesos o cableados integrados, si estamos hablando de una distribución de energía o si hablamos de fabricación de maquinaria, automoción, automatización industrial, no importa. La idea es bien sencilla. La gama de productos sí está concebida para dar una respuesta a cualquiera de esas necesidades. Y hoy es importante que conozcamos pues, la herramienta que realmente pensamos que para una amplísima mayoría de nuestros clientes o de nuestros colaboradores puede ser interesante, que es SI Electrical. Es un software, es un CAD eléctrico intuitivo, versátil, fácil de manejo. Es una solución CAD fácil de utilizar por todos los departamentos de ingeniería eléctrica de cualquier empresa. Va a permitiros desarrollar una ingeniería eficiente con funcionalidades específicas. Va a realizar esas comprobaciones de manera continuada de los posibles errores de diseño que se puedan cometer más habitualmente en las instalaciones y proyectos eléctricos. Asimismo, también nos va a permitir una alta personalización para satisfacer las necesidades de diseño más exigentes. Es evidente que en muchas ocasiones los diseños estándares o los diseños genéricos de trabajo pues bueno, permiten ser muy ágiles y desarrollar muchas documentaciones de forma muy dinámica. Pero también en ocasiones es importante tener la capacidad de poder definir, ajustar y parametrizar esos requerimientos específicos de cada cliente y poderlo desarrollar como así permite hacerlo SI Electrical. Es un software, una solución, un package que realmente está pensado para cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de usuario. ¿Por qué? Porque permite licencias
perpetuas o permanentes, tanto a nivel monopuesto o flotantes, pero también está pensado para aquellos tipos de clientes usuarios que prefieren las suscripciones, en este caso, por ejemplo, anuales, basado en licencias de software como servicio. Importantísimo que entendáis y comprendáis la idea. Sea Electrical tiene de partida un conjunto de herramientas ya disponibles y pensadas para ponerte a trabajar desde el primer momento en el que instalas el producto. Es un software cuyas características principales podéis ver claramente en este pequeño diseño de información, ¿de acuerdo? Sencillo, es un software que va a permitiros hacer el etiquetado automático de componentes, la numeración automática de cables, referencias cruzadas en tiempo real, toda la generación automática de esos listados, informes y reportes que habitualmente uno necesita, pero además con un entorno de trabajo completo y que es inmediatamente operativo para cualquier usuario. Lo instalas y te pones a trabajar. Pensar también en algo muy interesante, muy importante, y es que Sea Electrical es un producto que está pensado para el diseño de instalaciones y de proyectos eléctricos, con lo cual muchas de sus funcionalidades ya están integradas de manera preconizada para, por ejemplo, toda la gestión de esas bornas o regliteros de bornas, los planos de borneros que sean generados automáticamente, los cables y mangueras que podamos generar una información a partir de la cual podamos proceder a la implementación de las mismas en la instalación y que tengamos una generación automática de esos listados, informes y reportes que van a dar un valor añadido a la documentación eléctrica que vamos a generar de ese proyecto o esa instalación. Es importantísimo, por ejemplo, que entendamos que con un simple clic podemos exportar las etiquetas de todos esos componentes, hilos, bornas, de manera automática a las etiquetadoras industriales de mercado, por ejemplo, las de Wiemuller, Finisconta, Grafoplas, Legrand, Worldplastic, y que con un simple clic generemos todas esas etiquetas que nos van a ahorrar muchísimas horas de trabajo a lo largo del año en la identificación de todos esos componentes, de todas esas entidades dentro de una instalación eléctrica y que con otras herramientas, si lo hacemos manualmente, ya no solo incurriremos en posibles errores, sino que además invertiremos un tiempo que podemos dedicar a otras tareas dentro de nuestra empresa. En definitiva, y por ser muy claro en este sentido, Sea Electrical es un software profesional con una interface muy intuitiva y muy fácil de manejo y que seguro que va a dar respuesta a las necesidades más habituales que tengáis en vuestros diseños. Para ello, contamos con una flexibilidad muy clara y muy directa, y es Sea Electrical tiene 3 configuraciones comerciales, Basic, Standard y Advanced. En función de las necesidades de cada cliente podemos optar por una u otra configuración y a partir de ahí aplicar o ampliar lo que sería la configuración de producto con una amplia oferta de expansión de módulos adicionales que nos permita obtener los rendimientos que necesitemos o las documentaciones que necesitemos de nuestro proyecto de instalación eléctrica. Evidentemente, cada cliente tiene sus necesidades y por ello pensamos en que debe ser flexible en cada caso. Habrá clientes que quieran hacer el diseño de los armarios en 2D, otros que requieran hacerlo en 3D, pues cada uno puede elegir realmente cómo quiere trabajar y de qué manera. Es un producto que es escalable, quiero decir con esto que a día de hoy podríamos empezar a trabajar con el paquete Basic y cambiar el año que viene o cuando sea que necesitemos a nivel estándar o Advanced, con lo cual al final es un producto que se ajusta y se amolda a las necesidades del cliente en cada momento. En definitiva, la idea es bien clara y es disponer o tener una herramienta que nos permita generar el conjunto de la documentación eléctrica de nuestro proyecto, de nuestra instalación, de manera que generemos no solo esos esquemas de circuito, sino que podamos también elaborar los planos de bornero, los planos de cables y mangueras, gestionar nuestros PLCs, generar de forma automática esos listados e informes del proyecto y, por qué no, si lo deseamos, pues el layout del armario, lo que sería la planificación de la envolvente en 2D o en 3D. Muy bien, visto esto, si os parece, voy a enseñaros lo que sería la parte ya, digamos, más propiamente dicha del software. ¿Ok? Entonces, permitirme que voy a traer a mi pantalla lo que sería Sea Electrical. Ok, mirad, aquí tenemos Sea Electrical. Si os fijáis, es una interface sencilla, es una interface limpia, en la cual nosotros lo que buscamos es la idea de que tengamos todos los menús de forma habitual, que vayamos a utilizar en una sola barra de trabajo, que no tengamos un menú que a su vez despliegue otro submenú, que tengamos 4 comandos para llegar a una ventana. No. Nuestra idea es que sea sencillo. Vamos a tener un proyecto que los proyectos vamos a poder clasificar por los diferentes tipos de plano, las portadas, los esquemas de circuitos, las listas gráficas, etcétera, etcétera. La información propiamente dicha de cualquiera de los planos es fácilmente, digamos,
introducible. Yo puedo llegar a cualquiera de los campos y introducir el dato que necesite para que automáticamente quede reflejado en la propia, en este caso, portada del proyecto. Todos los datos de cajetines, plantillas son personalizables de forma sencilla por parte del usuario y podemos tener diferentes tipologías de documentación. Por ejemplo, fijaros en un simple sinóptico de la instalación, con los elementos de conexionado de campo que podamos tener, con los típicos esquemas de potencia o de fuerza donde documentamos pues, todos los borneros, las mangueras posibles, los planos de maniobra o control, donde vamos a disponer de esas referencias cruzadas en tiempo real, donde poder aplicar pues, cada una de las conexiones, de esos contactos auxiliares que tengamos. Fijaros que es bien sencillo. Yo podría, en la biblioteca de símbolos, de acuerdo, seleccionar en el uso o en el elemento que quiera utilizar. Por ejemplo, imaginaros que de este relé, el K5, yo tengo un contacto cerrado 6162 disponible. Podría irme a mi biblioteca de símbolos de relé cerrados, contactos cerrados, podría elegir uno de ellos, implantarlo a nivel esquemático y al asociarlo a mi bobina K5, a mi relé K5, podemos elegir de la lista de elementos asignables a ese tipo de contactos cuál de ellos es el que necesito, pues el K5. Aceptamos. Automáticamente vamos a ver cómo al dar al aceptar vamos a tener la referencia cruzada en tiempo real de este elemento. Si yo veo que estamos en el folio número 4, página número 4, columna número 8, ¿de acuerdo? Si yo hiciera un desplazamiento de este contacto cerrado a otra columna diferente, por ejemplo aquí, vemos cómo automáticamente cambia la referencia cruzada a la columna 9, ¿de acuerdo? Para terminar mi diseño pues tan sencillo como conectar un hilo desde el punto de conexión que me interese al potencial y ya tendríamos cerrado nuestro circuito y completado. Fijaros que con 3 simples clics puedo diseñar cualquier tipo de esquema. Cuando digo cualquier tipo de esquema, hablamos igualmente pues, de esquemas en los que tengamos equipamientos o componentes específicos con un patillaje determinado, ¿ok? O cuando tengamos esos típicos planos de control en los que queremos tener incluso el detalle gráfico del componente con sus especificaciones, con todo lo que sería su información técnica, hasta incluso la idea o la filosofía de poder tener esos componentes con esas informaciones que quizás en otro tipo de gestión de proyectos que realicéis a día de hoy nos permite algo tan sencillo como incrustar, anexar, adjuntar, por ejemplo, el documento del manual, el datasheet de este componente en el propio proyecto eléctrico, de tal manera que podáis abrir la documentación del elemento y consultar cualquier detalle técnico a la hora de trabajar con ese componente, ese material directamente sobre el propio proyecto eléctrico. Es sencillo, yo tengo un proyecto eléctrico y dentro del propio proyecto eléctrico puedo contener todas las informaciones anexas a la información propiamente dicha de esa instalación. No hace falta que tenga una carpeta de Windows donde luego guarde o almacene diferentes tipos de archivos, Excel, PDFs, Word, etcétera, etcétera. Puedo tener toda la documentación dentro del propio proyecto de SI Electrical. Asimismo, como os explicaba anteriormente, la filosofía, la idea de gestionar los autómatas, esos PLCs, bien mediante lo que sería la propia gestión de las vías o canales de forma isolada o independiente, o si quisiéramos tener las vías agrupadas de tal manera que tengamos las tarjetas agrupadas por 8 bits en 8 bits y tener esa información de manera genérica también para nuestros proyectos. No cabe duda que también estamos hablando de que como software de caza eléctrico podríamos tener esos esquemas unifilares que podrían ser circuitos importados, por ejemplo, desde Caneco o circuitos desarrollados directamente en base a informaciones simplificadas de la propia instalación. Ahora en unos segundos voy a pasar a ver esa fase de importación, esa fase de comunicación con Caneco y SI Electrical para que veáis lo simple o lo sencillo que es hacer este tipo de conversiones de unifilar a multifilar con un simple clic, que es muy importante. Porque sí me gustaría que viéramos también la filosofía o la idea de la planificación de las envolventes, la planificación de los planos de armario en 2D, como por ejemplo vamos a ver ahora en pantalla, donde tenemos pues tanto lo que podría ser la placa de montaje del propio armario o bien la puerta con el mecanizado e incrustado de cada uno de los componentes de pulsantería, botonería, etcétera, etcétera, con las cotas y dimensionamientos asociados a cada uno de los puntos de perforación para así favorecer a nuestro cuadrista o a nuestro taller la elaboración y el mecanizado de estas envolventes.
La gestión de todos y cada uno de estos componentes es sencilla. ¿Por qué? Porque en el diseño de nuestro proyecto, en el diseño de nuestra instalación, habremos podido elegir una serie de componentes, una serie de materiales, con una serie de referencias comerciales de producto, y esas referencias comerciales, por ejemplo, tengo el diferencial 5, el diferencial 6, si yo selecciono el diferencial 5, me permitirá llevar en el cursor el componente, en este caso con su vista 2D, de cómo sería ese material para poder implementar en mi caja de montaje o mi puerta en función del material que sea. En este caso, este diferencial, el número 5, lo puedo implementar aquí en el armario y veis cómo directamente desaparece de mi lista o se extrae de mi lista, puesto que ya está implementado, el diferencial 5 ya está implementado y tenemos el diferencial 6 y sucesivos para seguir implementando. Es decir, al final la elaboración de un layout del armario es tan sencillo como arrastrar y ir soltando esos componentes que tenemos en la lista, que han aparecido gracias a la elaboración del plano esquemático, y podremos completar lo que será la envolvente en 2D o, si os parece, en 3D. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma filosofía. Al final, el diseñar un armario en 2D o en 3D no deja de ser el tener los elementos propiamente dichos de todos esos componentes, de acuerdo, de tal manera que podamos tener por la capacidad de diseñar de una manera simple y sencilla, pues esos elementos, ¿de acuerdo? Que da igual que al final sea en un 2D, en un 3D, pues no quita más que simplemente pues esos componentes vayan a tener esa capacidad de estar representados en 2D o en 3D y que podamos en un momento dado imaginar en el 3D, pues poder hacer hasta el cálculo de las canaletas con la ocupación de cada uno de los elementos que hay dentro de ella, en este caso que serán los cables o hilos correspondientes. Fijaros, por ejemplo, mirad algo muy rápido y sencillo, si yo selecciono estas canaletas, por ejemplo, permitidme que seleccione algunas de ellas, las vamos a hacer parcialmente transparentes. Fijaros cómo ahora podemos ver el interior de las canaletas, transitando los hilos, los cables que puede haber, e incluso la filosofía de calcular la tasa de ocupación de estas canaletas en cada uno de sus puntos dentro de lo que sería el propio ruteado de los hilos, viendo cada uno de los hilos que pasan por ella. Bueno, en definitiva, es una idea muy completa la de poder generar o gestionar este tipo de diseños. Pero quería presentaros y quería que vierais la idea de poder importar esos proyectos generados en CanecoBT, poderlos importar dentro de Electrical. Pues fijaros qué sencillo es. Dentro de Electrical podemos importar el archivo XML que desde CanecoBT hemos exportado, podemos seleccionar el archivo XML, ¿de acuerdo? Y con un simple clic importar todas las informaciones calculadas de la instalación del proyecto eléctrico en CanecoBT, importarlo en Electrical y transformar, convertir ese esquema unifilar generado automáticamente en CanecoBT en un esquema multifilar detallado en Electrical. La filosofía es muy sencilla. Al final vamos a tener esta exportación generada, ¿de acuerdo?, o importada en este caso. Vamos a tener, si recordáis el esquema que había generado Máximo, los 3 cuadros que habíamos diseñado con los motores, ¿de acuerdo?, con las tomas que habíamos diseñado, incluso aquella específica para el vehículo eléctrico, y el alumbrado correspondiente. Todas estas informaciones son informaciones que vienen importadas directamente desde CanecoBT, es decir, al final son informaciones en las cuales ninguno de los diseñadores o ninguno de los integrantes o participantes del proyecto eléctrico necesita trasladar una información de forma manual de una parte del proyecto a la otra. No, no. Es un tratamiento automático, un clic. ¿Os imagináis la de horas, la de tiempo que podéis economizar en una serie de proyectos eléctricos si podemos transformar automáticamente esa información unifilar en multifilar? ¿Y os imagináis la de tiempo que ahorraréis si ya los cálculos realizados en CanecoBT os informan y os da toda la validez de los circuitos? Pues es mucho. Es decir, en este sentido podemos estar hablando de más de un 30% del tiempo de ahorro si comparamos de una solución manual o una solución genérica tipo AutoCAD a si lo comparamos con una solución automatizada, como puede ser esa continuidad digital que ofrece la gama de productos CanecoBT o Caneco con respecto a la gama de productos SI. ¿De acuerdo? Pensar siempre que la eficiencia es una máxima necesaria en cualquier tipo de proyectos, que la productividad cada vez debe de ser mayor,
que diseñar debe ser una tarea en la que tengamos esa continuidad. Al final, todas las empresas buscamos, o todas las empresas buscáis, una transformación digital, pero esa transformación digital debe de ser generada con una continuidad digital. No sirve de nada tener diferentes herramientas si no comunican entre ellas. Aquí tenéis un ejemplo práctico de cómo se puede comunicar el cálculo y el dimensionamiento de las instalaciones con el diseño y la fabricación de esos proyectos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellos que estéis interesados en tener más informaciones, en ver más detalles a nivel de lo que sería la comunicación entre Caneco, VT y SI Electrical, lo que os propongo es que posterior a este webinar, a esta presentación, pues entréis en contacto con nosotros. Al final de la presentación estoy seguro que muchos de vosotros tendréis una visión nueva de cómo acometer o cómo abordar esos proyectos que en el día de hoy puedan ser más complejos, que cada vez van siendo más complejos. Y bueno, en definitiva, pues la idea está en que lo vayamos pudiendo hacer de una manera simplificada.